Hoy es miércoles y está con nosotros nuestra compañera Gabriela Peroso para presentarnos sus perspectivas periodísticas. Tenemos poco tiempo, pero ese tiempo va a ser comprimido y seguramente lo vamos a aprovechar al máximo. Gaby, feliz día, bienvenida. Feliz día también para ti y para todos. Vamos a aprovechar al máximo la metralleta Peroso más rápida que nunca. Vamos a comenzar con lo que es noticia, sin duda alguna, la detención. ¿Por qué en este momento la detención de Tarek El Aissami y dónde estaba? Bueno, todas las fuentes indican, me he metido por todos lados y he hablado con unas cuantas personas y siguen insistiendo en que él se encontraba en Fuerte Tiuna. Entonces, yo creo que hablar de detención de Tarek El Aissami, podríamos entonces decir que estaba retenido y ahora está detenido. Lo insólito aquí es que se viola el debido proceso de esta manera, incluso entre los suyos, y que ellos a voluntad puedan sacar una u otra ficha. Me imagino que tiene que ver con el tema electoral, necesitan dar un mensaje de que la corrupción es combatida en Venezuela, también el mensaje a las filas del oficialismo diciendo aquí cae hasta el más grande, hasta el más poderoso, lo podemos someter a voluntad. También se rumoraba mucho del poder que tenía Tarek El Aissami y sus lazos con el Medio Oriente. Decían, a él no lo van a poder detener porque sabe demasiadas cosas. Hablaban como en las películas Marjorie de que él tenía todo activado, que si le hacían algo, si había algo en su contra, él podía revelar una cantidad de tramas en las que estuvo involucrado y que ciertamente están mencionados Maduro y todo su grupo. Sin embargo, no sabemos qué cambió, no sabemos si coincide con la condena de Cliver Alcalá, que nuevamente mancha muchísimo más el nombre de Nicolás Maduro. Recordemos que ellos siempre han dicho, y lo decía el canciller al reunirse con el canciller de Colombia, que todo siempre es un invento mediático o de los gobiernos internacionales de derecha. Allí, en esa sentencia de Cliver Alcalá, se confirma el esquema de corrupción y sobre todo de narcotráfico. Y él asegura que es el propio Hugo Chávez el que ordena justamente a los militares de que se involucren en este negocio. Con la sentencia se ratifica lo que es el caso que tiene una recompensa a la cabeza, desde el presidente hasta sus más altas autoridades, de recompensas de 15 millones de dólares, de 10 millones de dólares por estos casos relacionados a la guerrilla colombiana, al narcotráfico, y cómo esto se orquestó desde muy temprano por parte del gobierno, no como entes activos y solos. En el caso de Tarek El Aissami me llama la atención porque están modificando una estructura financiera por otra. Lo que a él lo acusa, diciendo que bueno, que usaba criptomonedas, que habían barcos, que habían transacciones financieras que no llegaban al Tesoro Nacional, en donde se sustituía el Banco Central de Venezuela. Todo eso incluso ellos lo escribieron en una ley para poder violarlo. Aquí los antecedentes son el tema de las sanciones, Marjorie, porque se empezaron a hacer esas sanciones, para ser más específica, entre el 2019 y el 2020. Tarek El Aissami hizo toda esa trama de las empresas, las sociedades mercantiles, esos barcos que iban con oro, volvían con petróleo, incluso en algunos casos con narcotráfico, pero empezaron a movilizar un sistema financiero paralelo a través de Rusia. En 2020 comienzan a sancionar a esos intermediarios rusos y Tarek El Aissami profundiza aún más ese sistema, crean la ley antibloqueo, pero esto va a seguir funcionando así y funcionaba con Tarek El Aissami. Sin embargo, no sabemos cuál fue el elemento que hizo que él saliera de la jugada. Aquí la gran pregunta es si a él lo está juzgando la revolución hoy por ladrón o por traidor, porque lo que dice también este fiscal, que bueno, que todo lo inventa su tocayo, es que él justamente tenía un plan con Estados Unidos para desestabilizar la economía y que tenía planes conspirativos. También se ha rumorado mucho que tenía tanto poder que al parecer estaba ingresando armas, estaba en un plan paralelo con ese Medio Oriente y no sabemos si eso iba a estar en contra de Nicolás Maduro. Aquí
siempre, si se pone en peligro la estabilidad política del régimen, ahí es cuando sales, no cuando cometes actos de corrupción. Algo muy triste, pero ellos van a tratar de pintarlo de esa manera, como que bueno, que se hizo justicia porque este hombre se había vuelto loco solo y había empezado a robar. ¿Cómo no te das cuenta de 16.000, 30.000 millones de dólares que no están entrando al Tesoro Nacional? Es imposible que eso pase desapercibido. Dices, algunas de estas teorías son hasta ahora rumores, no tenemos la confirmación oficial, pero veíamos ayer titulares como de patriota a ladrón y mi pregunta es, ¿qué gana el oficialismo con esta retención como tú bien lo señalas? Porque realmente el pueblo venezolano se compra este discurso de que están trabajando activamente para combatir la corrupción en Venezuela o que otros funcionarios de pronto pudiesen estar formando parte de esta red de la cual hablaba el fiscal. Y en todo caso, ¿dónde están las pruebas que inculparían a Tarek El Aissami? Sí, el pueblo venezolano no se compra el tema de que, ay, ahora sí luché por la corrupción. Yo creo que en particular es un mensaje más a las filas del oficialismo. Se han movido muchas cosas, Marjorie, en los últimos 6 u 8 meses. Hay descontento en la Fuerza Armada Nacional, personas que quisieran que hubiese una transición democrática. Si hasta el propio Petro en algún momento dijo esto es antidemocrático. Hay funcionarios públicos que están activos, que están cansados de lo mismo y que saben todo lo que sucede. Pero cuando tú muestras una ficha tan importante y dices, mira cómo le voy a pagar a este, no es intocable, ese mensaje es contundente. Si alguien quiere armar una conspiración, realmente se va a atrever a hacerlo. Entonces combinas la imagen de Tarek El Aissami y de Cliver Alcalá, que también fue un hombre muy duro para Hugo Chávez, que quizás fue desplazado en la época de Nicolás Maduro y por eso trató de ser opositor, pero que estuvo a cargo de todas esas operaciones militares, de todas esas operaciones de narcotráfico que ahora reconoce y que finalmente quiere pintarse como opositor, pero no lo logra. Cuando tú muestras estas dos figuras, de este civil y este militar, a las filas del chavismo, les dices, aquí cualquiera te agarra, o sea, no te atrevas a traicionarme, no te atrevas a ir en contra de la solidez del régimen, pero yo creo que más bien demuestra la debilidad del régimen, que lo tuvieron ahí guardado y lo sacan justo ahora en época electoral. Hay quienes dicen que forma parte también de una negociación con Estados Unidos, que incluso Tarek El Aissami tenía reuniones periódicas con funcionarios de inteligencia, es decir, estaba traicionando al régimen, eso no lo sabemos, y hablan entonces de una negociación en donde Nicolás Maduro se lo podría entregar a Estados Unidos. Yo lo veo muy poco probable porque Tarek El Aissami sí sabía mucho, Tarek El Aissami sabe todo del régimen, tanto de Chávez como de Nicolás Maduro. Entonces sería algo muy riesgoso ponerlo de ese lado, a menos de que haya algo adicional allí que tenga que ver con Medio Oriente. Recuerda que esta es una de las zonas más calientes, pero yo veo muy poco probable que el régimen de Maduro lo entregue a la justicia de Estados Unidos. Lo van a tener allí como ficha fundamental y el mensaje es más para los militantes del chavismo, del madurismo: no te atrevas a desafiarme. Interesante ese punto de una advertencia en sus propias filas, ¿no? Me gustaría hacer la transición a otro tema que también es noticia y fue la visita, creo que la cuarta, del presidente Gustavo Petro a Nicolás Maduro. Me llama la atención que a la luz de la prensa, aun y cuando se discutieron algunos temas de interés bilateral, no se habló de este impasse que hubo sobre la posición de Petro en relación a lo que considera como un golpe antidemocrático al no permitir la candidatura de María Corina Machado, por lo menos públicamente. Bueno, yo creo que cada vez que hablemos de las relaciones internacionales entre Colombia y Venezuela hay que remarcarle a Petro que él sabe que lo dijo públicamente de que se trata de un golpe antidemocrático lo que se está haciendo con la candidatura de las dos Corinas. Sin embargo, vimos a Nicolás Maduro justo antes de recibir a Gustavo Petro enfriar las aguas, decir que a Colombia y a Venezuela nadie los separa,
en este encuentro no se habló en lo absoluto del tema electoral y veíamos entonces esas declaraciones entre líneas que estaba dando Gustavo Petro, diciendo que él apostaba por la paz política, la estabilidad política. Para Gustavo Petro, ¿cuál es esa estabilidad política? Que Nicolás Maduro se mantenga en el poder porque es su amiguito, o eso le podría traer desestabilidad política a Colombia, porque aquí hay el tema fundamental del tema migratorio, Marjorie. Si no hay elecciones libres y justas en Venezuela, si continúa este sistema corrupto en donde el dinero no llega al pueblo venezolano, van a haber migraciones masivas nuevamente. Habían estimado entre 1 millón a 5 millones de venezolanos más. Muchos de ellos se van a quedar a Colombia. Gustavo Petro está dispuesto a recibir a todos esos venezolanos. Muchos aportan a la economía, pero muchos, de la manera repentina que llega, crean colapso en sitios específicos. Sin embargo, ellos han decidido hacer la vista gorda porque vemos al canciller que en Nueva York decía y denunciaba y aseguraba que al Tren de Aragua lo estaban investigando en su país, y luego el propio canciller de Maduro le dice en la cara que el Tren de Aragua no existe, que es una invención de los medios como el Cartel de los Soles, que justamente estaba siendo nuevamente investigado y enjuiciado a través de Cliver Alcalá en Estados Unidos. Entonces, el canciller no dice nada, no contradice a Nicolás Maduro. Yo me imagino que el nivel de negocios que tienen ahí, Marjorie, es tan significativo que Gustavo Petro prefiere callar y hablar de esa estabilidad política, que me imagino que entonces prefiere una estabilidad política a través de una dictadura, a pesar de que hable tanto, cuando le llamaron cobarde, de profundizar la democracia. Creía que Gustavo Petro y Lula da Silva iban a estar del lado bueno de la historia. Vamos a ver qué sucede, porque ahí Nicolás Maduro lo volvió a traer a su terreno y lo volvió a poner en su boca las palabras que él quería: estabilidad política, es decir, yo me quedo en el poder. E incluso también veíamos al Gustavo Petro decir que había que combatir las mafias económicas financieras, como en la misma línea de la investigación de Tarek El Aissami. Al final son todos caimanes del mismo pozo. Gracias, Gaby, por acompañarnos el día de hoy con estas perspectivas periodísticas sobre estos dos temas básicos que son noticias. La semana próxima nos extendemos mucho más sobre estos temas que le interesan sobre todo a nuestra audiencia y que tiene que ver con los países de la región. Feliz día para ti. Feliz día también para ti, Marjorie. La semana que viene es el tema de la flexibilización de sanciones, así que también hay que estar muy atentos a qué decida Estados Unidos. Gracias. Así es, un mes clave para hacer esa revisión. Gracias, Gaby. Feliz día. Hasta luego. Era nuestra compañera Gabriela Peroso haciendo su análisis periodístico sobre estos temas que son noticias.